Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo vídeo del día, ¿vale? Lo prometido es deuda. Ayer no pude y hoy voy a emitir dos vídeos de estas conversaciones queseras con las que estamos intentando pasar un poco mejor estos días tan difíciles que nos está tocando pasar a nuestro país. En primer lugar, como todos los días, mi recuerdo para los fallecidos en esta pandemia y mi deseo de rápida recuperación para todos los que están pasando la enfermedad, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar aprender de queso un poco y vamos a aprender con mis amigos Joseba y María Jesús de Lácteos Goine, de Asteasu, Guipúzcoa. Ahí es nada. En el epicentro de la denominación de origen Idiazábal, en el País Vasco, en uno de los paisajes más bonitos que yo he visto en toda la península ibérica. Es una mezcla de montañas, un verdor, la típica arquitectura del País Vasco, esos caseríos que son preciosos. Y ellos, la familia Goine, trabajan en el caserío donde viven. O sea, fijaros qué suerte, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer todos, trabajar en el mismo sitio donde vivimos, pero sobre todo si donde estás viviendo es en el auténtico paraíso. Ellos viven en el caserío Goine, en lo que fue el terreno del caserío Goine, que fue un caserío que se construyó hace 300 años, ¿vale? Pero hubo un incendio y lo tuvieron que reconstruir. Y allí está el caserío Goine actual y su granja de ovejas lachas, en un punto que es maravilloso, que cualquier amante del queso, a mí me encantaría que pudiera visitarlo, por cómo tienen la ganadería, cómo disfrutan con las ovejas, el pastoreo por aquellos verdes valles de Guipúzcoa. Y luego yo he estado multitud de ocasiones allí porque estoy colaborando con ellos en elaboraciones, y una mañana me ocurrió una cosa fascinante, ¿no? Estás en medio de las montañas, estaba amaneciendo, y oías el ruido del mar en medio de las montañas. Y es porque en esa montaña estamos en línea recta apenas a 15 kilómetros de la costa del Cantábrico, de costas, poblaciones conocidas como pueda ser Zarauz. Pues ahí es donde está el caserío de esta familia. Esta familia que es muy peculiar porque ponen gran pasión en su trabajo, pero además yo en este vídeo es una cosa que quiero reconocer, son grandes defensores y amantes de su comunidad, no entendido como comunidad histórica, que también, sino como la comunidad de los queseros, la comunidad de los queseros, de los ganaderos. Entonces, todos sabéis la problemática que está habiendo ahora mismo. La industria está bajando el pistón, hay muchísimas queserías artesanas que están cerrando. Muchos de los elaboradores allí en Idiazábal están dejando de fabricar porque las ventas han bajado. Entonces, en previsión de lo que pueda pasar los próximos meses, han dejado de elaborar. Y sin embargo, ellos se han reunido con todos los pastores de su zona de influencia, con pequeños ganaderos. La quesería es pequeña, pero ellos han dicho bueno, que aparte de la leche de su ganadería, que pueden transformar la de algunos pastores más. Entonces ha habido unos cuantos que les han dicho: oye, mira, antes de que regales la leche, porque es lo que se está haciendo a día de hoy, yo te la pago al precio que estaba pactado a principios de este año, antes de que saltara este tema del coronavirus, y vamos a elaborar queso. Ya veremos cómo lo vendemos y cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero fijaros qué interesante, ¿no? Y qué compromiso. Esto es para los que sois ajenos al mundo del queso, podréis entender hasta qué punto llega el compromiso
del quesero artesano con sus ganaderos de la zona, porque al final son compañeros. Goine son ganaderos también, tienen su ganadería propia de oveja lacha. Durante esta semana vamos a probar, vamos a hablar sobre 3 quesos distintos de Goine, pero la base, evidentemente, estando en Asteasu, estando en Guipúzcoa, es el queso de Idiazábal. El Idiazábal me atrevería a decir que es la segunda denominación de origen más famosa de toda España, fuera de nuestras fronteras. La primera es el queso manchego, pero la segunda es Idiazábal. Idiazábal es conocido en todo el mundo. Estamos hablando siempre de un queso de leche de oveja lacha o carranzana. Evidentemente es un queso que tiene que ser leche cruda, ¿vale? Fermentos, cuajo de cordero, sal, y eso es todo lo que tiene que llevar un buen queso de Idiazábal, elaborado en las 3 provincias vascas o en Navarra. Entonces, los quesos de Goine llevan sello de Idiazábal, y además los quesos de Goine son Idiazábal de pastor, porque ellos son pastores, ellos son ganaderos también, ¿vale? Para mí, ¿cuál es la peculiaridad de los quesos de Idiazábal? ¿Cómo distinguir un buen queso de Idiazábal? Evidentemente, siempre os tenéis que fijar en la etiqueta, que viene aquí la palabra Idiazábal siempre, sea cual sea el productor, tiene que venir esa banda con la palabra Idiazábal. Luego tiene que venir un sello que trae una especie de holograma también, que lo da la denominación de origen, para que no haya manipulaciones de etiquetas ni nada por el estilo. Y los quesos de Idiazábal tienen que llevar esta placa de caseína, ¿vale?, en su cara posterior. Es lo que nos está indicando que es un queso de la denominación de origen Idiazábal. ¿Cuál podríamos decir que es la peculiaridad de los quesos de Goine, de Joseba y de María Jesús? Para mí, hemos vuelto un poco a los orígenes del queso Idiazábal. Había gente que se estaba un poco volviendo loca con temas de maduraciones y demás, y yo siempre he dicho que el queso de Idiazábal, su característica peculiar y por lo que a mí siempre me había gustado, era por 2 cosas. Por la textura, era una textura que no se encontraba en otros quesos del país. Es una textura muy suave, muy fundente en boca. Entonces, una de las características especiales del queso Idiazábal tiene que ser ese. Y la otra característica es que tiene que tener un pequeño punto de acidez muy equilibrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo comparamos con otros quesos de oveja del resto del país, si bajamos a Castilla y León o si ya nos vamos a Castilla-La Mancha, evidentemente las condiciones meteorológicas que tenemos ahí no son las mismas. Hay mucha menos humedad y unas temperaturas más extremas, más bajas en invierno y mucho más cálidas en verano, con lo cual siempre el queso va a evolucionar perdiendo parte de esa acidez y va a tener unos sabores más fuertes, más intensos, ¿vale? Entonces, para mí, un gran Idiazábal tiene que tener una textura suave, mantecosa, tiene que tener un pequeño punto de acidez que es totalmente reconocible a los quesos de Idiazábal. Y eso es lo que tienen los quesos de Goine. Para mí es un Idiazábal de manual, un Idiazábal de libro. Si a mí me hicieran una cata ciega, yo diría, esto desde luego es un queso Idiazábal, porque yo creo que lo han conseguido. Y un Idiazábal además de pastor, ¿no? Rizar el rizo, de ganadería propia. Aquí estamos hablando de un queso que tiene 4 meses de maduración. Aquí tenemos algo importante, 4 meses de maduración, pero estamos hablando de un queso que es un formato de 1 kilo, ¿vale? Sabéis que los quesos, y sobre todo allí en Idiazábal también, se elaboran en 1 kilo, 2 kilos y el queso grande, el queso de 3 kilos. El queso de 1 kilo suele madurar muchísimo más rápido de lo que madura el queso de 3 kilos. Entonces, con 4 meses suelen ser quesos más potentes,
más secos y más intensos de lo que sería un queso grande, un queso de 3 kilos, con esos mismos 4 meses. El otro día os decía que yo soy un enamorado precisamente de los quesos de noviembre. Quesos de noviembre, quesos de diciembre, porque estamos ahí justo al inicio de la paridera y es en el momento que tenemos un poquito más de grasa en la leche. Este queso tiene 4 meses y medio. Estamos hablando de un queso de finales de noviembre, primeros de diciembre, con lo cual yo antes lo he probado, ya podéis ver que aquí falta un cacho, porque cuando llega un queso de Goine a mi casa no lo devoramos, porque somos unos enamorados de este queso. Entonces es un queso del cual yo espero encontrar un poquito más de potencia gracias a esa cantidad de grasa que tiene el queso. Si os dais cuenta, estamos hablando de un Idiazábal natural, ¿vale? El Idiazábal natural es el no ahumado. Nosotros en el resto del país, en el País Vasco, el queso que más se consume es este, sin ahumar. Sin embargo, en el resto del país siempre asimilamos el Idiazábal con el queso ahumado. Pues bueno, resulta que allí el más famoso, el más común es el Idiazábal natural, el que no se ahuma, ¿vale? Luego, en Idiazábal hay otra peculiaridad, que lavan los quesos justo antes de la salida al mercado. Por eso podéis ver una corteza completamente limpia, ¿vale? Sin embargo, otros quesos se comercializan con la corteza totalmente enmohecida. Allí en Idiazábal lo que hacen es lavar el queso, lavarle completamente con agua templada justo antes de salir a la comercialización, ¿vale? Con eso consiguen que la corteza esté tan sumamente limpia, porque limpian la corteza con agua templada. Estamos haciendo algunas pruebas para ver qué pasaría si un queso de Idiazábal le comercializásemos con su corteza, con el moho natural. Ver qué aceptación podría tener en el mercado un queso de Idiazábal con esa corteza completamente enmohecida. Que os puedo asegurar que yo he catado los quesos allí en Goine con el moho y es un espectáculo, porque los mohos que se desarrollan en las cámaras de Goine provocan unas cortezas súper salvajes, intensas, que a mí me tienen completamente enamorado. En este queso, como podéis ver, hay algún agujero, ¿vale? Algún agujero mecánico, pero no son muchos los que tiene. Eso me está queriendo decir algo acerca de la textura del queso. Es una textura muy cerrada, sin ojos. Claro, si yo pienso en un queso cerrado, sin ojos y bien prensado y con poca humedad, evidentemente ese queso va a ser duro. Pues no, precisamente hay una serie de cosas en la elaboración, en la maduración, que permiten que un queso completamente cerrado, sin apenas ojos, pueda ser un queso muy suave y muy mantecoso. Estamos ante un queso de oveja, evidentemente. Un color amarillo intenso, se nota que este queso tiene una cantidad de grasa brutal. En nariz es un queso muy dulce. Aparecen esas notas de frutos secos, aparecen las notas de avellana, aparece mucha lana de oveja. Idiazábal de manual. En boca esto es un espectáculo. Una textura suave, fundente, ¿vale? Según funde la boca, no te esperas que luego tenga la potencia de sabor que tiene, porque es brutal, es impactante. Son unos sabores además muy raciales. Es que, de verdad, Joseba, María Jesús, si estáis viendo el vídeo, cuando le veáis,
me sabe a la quesería, es que me sabe a vuestra quesería, me está transmitiendo a vuestra casa completamente. Tenemos notas grasas, ¿vale? Notas oleosas que me transportan, me envuelven con la lana de oveja, pero después aparecen también sabores a heno, a hierba seca, una auténtica maravilla. Los frutos secos empiezan a aparecer en boca, pero tiene ahí un punto de acidez que te abre las papilas gustativas sin ser agresivo en ningún momento y te potencia incluso el sabor del queso. Fijaros el pedazo tan pequeño que he cogido, ¿no? Porque al ser un queso de kilo son pedazos pequeños, con sos y es un queso intenso, ¿eh? Es un queso fuerte. Pero sin embargo, la textura que tiene te invita a seguir comiendo queso. Yo ya sé cuál va a ser la cena de esta noche. Te invita a seguir comiendo queso y acompañarlo con un buen chacolí de Bettariar. Quien tuviera la suerte de tener una botella de ese chacolí aquí ahora mismo, o con una buena sidra de aquella zona de Guipúzcoa, que son espectaculares. Para mí este queso es lo que os decía, un Idiazábal de manual. Si buscáis un queso de Idiazábal, apostar por Goine, porque vais a apostar sobre seguro. Nada, un placer. Nos vemos mañana. Seguimos hablando de quesos y vamos a seguir hablando de Goine, porque mañana vamos a probar este mismo queso en la versión ahumado de la manera tradicional con madera de haya. Un auténtico espectáculo. Mañana nos vemos, ser felices en la medida de lo posible y disfrutar del queso. Un abrazo.